Hola, queremos iniciar esta presentación agradeciéndoles por participar en nuestro grupo focal. Un grupo focal es una técnica de investigación que nos va a permitir conocer su actitud y punto de vista frente a ciertas situaciones que se dan en el aula. Para esto te voy a pedir que trates de recordar cuando trabajabas en aquella normalidad en el aula que te encontrabas con tus compañeros y tu profesor. Vamos a centrarnos en aquellas emociones, es decir, en esa rabia, en esa alegría, en esa tristeza, en ese enojo que tal vez sentíamos en algunos momentos en los que nos encontrábamos en el aula. Vamos a pensar también en aquellos conflictos o problemas que se daban en ella y en cómo actuaba nuestro profesor en ese momento para solucionar esos problemas. A partir de eso vamos a resolver ciertas dudas que tenemos con unos conceptos a través de la siguiente socialización. Entonces, vamos a colocar especial atención a las siguientes nociones o conceptos para que nos puedas colaborar con unas respuestas muy acertadas más adelante en el conversatorio que vamos a tener. Entonces, queremos iniciar, como ya les contaba, hablando de qué es la inteligencia emocional. Pues la inteligencia emocional es la habilidad que tienen las personas para responder frente a ciertos problemas que se nos presentan en nuestra cotidianidad. Entonces, es un conjunto de habilidades emocionales y sociales. Para poder entender un poco mejor la inteligencia emocional, vamos a pensar en cómo actuamos frente a un problema que se nos da en el aula de clase. Entonces, cuando a mí un compañero me hace enojar, ¿yo qué siento dentro de mí? ¿Qué emoción siento cuando me dice una mala palabra? Siento enojo, siento rabia, siento tristeza, frustración. Esa es una inteligencia emocional. Todas esas emociones que siento en mí cuando una situación me incomoda, todo eso hace parte de la inteligencia emocional. Entonces, para poder distinguirse tenemos un buen manejo de la inteligencia emocional o no, vamos a colocar atención a las siguientes características para poder saber si somos inteligentes emocionalmente. Entonces, la primera característica es que la persona que tiene inteligencia emocional presta atención a sus emociones. Es decir, escuchan sus emociones, no se limitan a sentir y a expresar, sino que piensan cómo actuar frente a esa rabia o esa tristeza o esa alegría que sienten. Otra es que las personas conocen sus sentimientos y no los reprimen, son personas sinceras, auténticas, expresan lo que sienten. Ojo, pero no lo expresan con ira, con violencia, con malas palabras, sino que lo expresan de una buena manera, con el diálogo. Son personas que tienen sueños, que les interesa llegar a ser grandes, por eso siempre tienen una meta. Por ejemplo, la meta de ustedes es pasar el año y llegar a sexto. Esa es la meta de este momento, para eso están estudiando de forma virtual. Tenemos un balance constante de las acciones. Sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, por eso siempre procuramos practicar las cosas buenas y solucionar los problemas de una buena manera. No tomamos nada personal, es decir, si tenemos un problema con un compañerito o un conflicto, lo dejamos ahí en el salón y al otro día pues ya lo olvidamos y seguimos tratando a nuestro compañerito igual. Otra característica es que somos autocríticos. Sabemos controlar nuestras emociones, lo que les venía diciendo con anterioridad. Si nos sentimos con mucho enojo y mucha rabia, no respondemos con violencia ni con malas palabras, sino que pensamos cómo actuar. Nos fijamos en las emociones de otras personas, o sea, procuramos ser empáticos, pensar en qué siente la otra persona si yo lo maltrato, si le digo una mala palabra, si yo lo excluyo de mi grupo de amigos. Es siempre las personas que tienen inteligencia emocional están frente a gente nueva y les gusta interactuar con ellas. Las incluyen en su grupo, dialogan, les enseñan siempre cosas buenas. Se motivan a sí mismos constantemente, es decir, nos emocionamos cuando nos sucede algo que nos gusta o realizamos una acción que nos permite obtener buenos objetivos o buenos logros.
Para comprender el significado de algunos términos que vamos a tratar en nuestro conversatorio, entonces vamos a hablar de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Es decir, cuando yo entiendo cómo se siente mi compañero, si tal vez se siente triste, si tal vez está enojado, si tiene rabia o por el contrario está muy alegre, está muy feliz. Es ese momento en el que yo entiendo que si yo trato mal a un compañero, él se va a sentir mal. Que si yo le voy a decir una mala palabra, él se va a sentir mal. Que si yo voy a tomar su lonchera sin permiso, él se va a sentir mal. Habilidades sociales son las buenas relaciones que tenemos con los demás y que nos llevan al éxito. Entonces, son aquellas relaciones que nos permiten trabajar en equipo, mantener un tono de voz adecuado sin gritar al otro, ser líderes. Así tenemos el autoconocimiento. Es una inteligencia emocional que consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que tenemos dentro y cómo estos afectan nuestras acciones. Y tenemos la motivación. Este tipo de inteligencia se relaciona con el compromiso para cumplir lo que uno plantea. Lo que les contaba, si yo quiero pasar el año, quiero pasar a sexto, ¿qué debo hacer? ¿Qué me motiva a mí para pasar a sexto? Y tenemos la autorregulación, que es cuando nos autocontrolamos. Cuando a mí me da muchísima rabia, pero yo esa rabia no la expreso lanzando mi escritorio, gritando, golpeando a mi compañero, sino que pienso cómo actuar de la mejor manera, dialogando, respondiendo asertivamente, pensando qué hacer, recurriendo a mi profesor. Cuando hablamos de conflicto, es una palabra que hemos venido tratando durante toda esta exposición. Entonces, conflicto, sabemos que el conflicto es una pelea, una disputa, una discrepancia, que se da cuando dos personas no tienen el mismo interés o tienen opiniones diferentes. En el colegio nos enfrentamos a diversos conflictos, por ejemplo, que algunos compañeros nos golpean o vemos cómo otros compañeros golpean a otros niños, cómo de forma abusiva toman la lonchera o toman los útiles escolares, cómo gritan a la docente, cómo se colocan de pie sobre los pupitres, cómo cuando salen del colegio empiezan a pelear entre ellos, a tomar las cosas ajenas. Esos son los ligeros problemitas que podemos encontrar en el aula. Pero tenemos que entender también que no todos los problemas son malos. Hay problemas o conflictos que son buenos. Pero lo importante es tener claro que los conflictos que se nos dan en el aula de clase no son conflictos que vamos a pensar en ellos permanentemente, sino que al contrario, vamos a aprovecharlos para mejorar nuestras relaciones con nuestros compañeros, vamos a aprovecharlos para aprender a vivir en un ámbito personal, familiar y social, para obtener consecuencias positivas. Recordemos que siempre debemos obtener de todo consecuencias positivas. Ahora vamos a pensar en cómo actúa nuestro profesor frente a esos conflictos o a esos problemas. Entonces, si es un mediador, es decir, nuestro profesor facilitaba, favorecía, nos invitaba a dialogar, nos trataba con respeto, con confianza. O por el contrario, nuestro profesor nos regaña, nos saca del salón, nos coloca en un puesto aparte. ¿Cómo se enfrenta el profesor a eso? Pensemos, cuando dos compañeros se peleaban entre sí, ¿cómo actuaba el profesor? ¿Los gritaba? ¿Los sacaba del salón? ¿Los llevaba a coordinación? ¿Los hacía firmar el observador? ¿O por el contrario, los colocaba a dialogar, a pedirse disculpas? Vamos a pensar. ¿Qué era la inteligencia emocional de nuestro profesor en ese momento? Si era de ser mediador, es decir, de ayudarnos a solucionar los problemas, o por el contrario, solo regañarnos y no ayudarnos a solucionar. Ahora sí, como ya pensamos en todo lo que estamos trabajando, en nuestras emociones, en la rabia, en la tristeza, en la alegría, en la angustia que sentimos en algunos momentos en el colegio, vamos a responder unas preguntitas en nuestro conversatorio con toda la libertad, con toda la sinceridad, pero eso sí, sobre todo recordando lo que vivimos en el aula, el último año que estuvimos en ella. ¿Cómo fueron esos conflictos? ¿Cuáles eran esos conflictos que se daban en nuestra aula? ¿Cómo actuaba nuestro profesor?
¿qué hacía frente a eso? El coordinador, ¿qué hacía frente a eso? Vamos a pensar y vamos a contestar de la manera más sincera las preguntas.